Entender el infierno que se ha vivido en Israel y en la Franja de Gaza en estos días, partamos de la pregunta, ¿qué es Hamás? ¿Quién ganó esta confrontación bélica? ¿Hamás o Israel? A la primera pregunta, ¿qué es Hamás?, la respondemos con una historia resumida. Hamás fue fundado por el jeque Ahmed Yassin. Ahmed Yassin había quedado ciego a los 12 años cuando, siendo niño, jugaba un partido de fútbol en un campo de refugiados y recibió un golpe que lo dejó cuadripléjico, y luego tuvo una ceguera borgiana, una de esas que van avanzando lentamente. Albana, que tenía una estructura de asistencialismo social y de socorros mutuos, y que tenía también una visión política ultra religiosa. A su regreso a la Franja de Gaza, Ahmed Yassin crea Mujama al-Islami, ¿no?, una organización calcada de la Hermandad Musulmana, una estructura que tenía un brazo asistencialista y una organización de socorros mutuos, y también una estructura política y una visión política. Pronto, Mujama al-Islami fue transformada por Ahmed Yassin en Hamás. ¿Qué significa Hamás? La palabra Hamás significa entusiasmo, pero en el sentido de euforia. Y al mismo tiempo es un acrónimo, o sea, una palabra hecha de la fusión de otras palabras, que significa movimiento de resistencia islámica. ¿Cuál era el objetivo de Hamás y de su líder Ahmed Yassin? Destruir lo que se había acordado a partir de las negociaciones secretas de Oslo. Aquellas negociaciones secretas en Oslo habían llevado a un entendimiento entre el gobierno israelí que presidía Yitzhak Rabin y la OLP que presidía Yasser Arafat. Nació así el proceso de negociaciones de paz que le permitió a Yasser Arafat volver a Cisjordania y establecerse en Ramallah y crear la Autoridad Nacional Palestina, una suerte de protoestado que gobernaba un territorio autónomo, y la negociación seguía con vista a cumplimentar lo establecido en la resolución de 1947 en Naciones Unidas, que establecía que Palestina debía dar lugar a dos países, un Estado árabe y un Estado judío. Jamás quería destruir la negociación de paz porque entendía que la totalidad del territorio palestino debía ser un Estado religioso y ultraislamista, ¿no? Por lo tanto, estaba en contra del Estado secular que quería construir Yasser Arafat y del Estado judío que iba a existir al lado y que ya estaba existiendo en una porción de Palestina. Por eso creó un brazo armado de la organización Hamás. Ese brazo se llamó el Sedim al-Qassem, que entró en guerra contra Al-Fatah, el partido de Yasser Arafat, que había liderado la OLP y que ahora encabezaba la Autoridad Nacional Palestina, y entró en guerra contra Israel para destruir todo entendimiento de paz, ¿no?, para que en toda Palestina hubiese un Estado que no iba a ser secular, sino ultraislamista, teocrático. Entonces, la guerra fue, por un lado, contra Fatah a través de asesinatos y de atentados. Fatah creó una milicia, Tanzim, casi exclusivamente para combatir a Hamás, y contra Israel, el Sedim al-Qassem realizaba atentados suicidas contra blancos judíos que provocaban masacres. La respuesta de Israel a aquella forma de guerra, los atentados suicidas que provocaban masacres entre israelíes, fueron los llamados asesinatos selectivos. Así fue asesinado en 1996 Akja Ayash, a quien llamaban el ingeniero y era el constructor de las bombas que llevaban los kamikazes que se detonaban para masacrar judíos. También fue asesinado Ahmed Yassin, el propio creador de Hamás, que fue alcanzado por el misil de un helicóptero israelí en el año 2004. Un par de meses después,
también fue alcanzado por un misil israelí, Abdulaziz Rantisi, que había sucedido en el liderazgo de Hamas a Ahmed Yassin. Esa fue la primera etapa, ¿no es cierto? O sea, atentados suicidas provocando masacres de Hamas a Israel y la respuesta de israelí, las eliminaciones selectivas de los líderes de Hamas. Luego Hamas le gana en el 2005 una elección en Gaza a la Autoridad Nacional Palestina y al partido gobernante de Mahmoud Abbas, el sucesor de Arafat, o sea, el partido Fatah, y rompe con la Autoridad Nacional Palestina y expulsa a los dirigentes seculares y a los funcionarios de la ALP. A muchísimos los asesinó, a muchos los lanzaban de los edificios a la vista de todos. Ahí, habiéndose apoderado totalmente de la Franja de Gaza, inició la segunda ola de su guerra contra Israel. Y esta vez ya no eran atentados suicidas dentro del territorio israelí, sino lanzamientos de misiles, de proyectiles, a kibutzim, a aldeas y ciudades israelíes. Primero a las que estaban más cerca, Beersheba, Ashkelon, Sderot, porque tenían un alcance corto los misiles Katyusha, los Grad, que eran de fabricación rusa, los Qassam y los Quds, que eran de fabricación local. Después llegaron más lejos en esta última ocasión, porque recibieron los misiles de fabricación siria, que alcanzan 200 o más kilómetros. Pero digamos, la nueva dimensión fue la de los ataques con misiles, los duelos misilísticos. El primero fue en el 2008, el resultado fue una gran destrucción con muchas muertes en Gaza, mucha menos destrucción y muchas menos muertes en Israel, donde hay sistemas defensivos mucho más eficaces. La segunda escalada también la inició Hamas y también el resultado fue muy parecido, mucha destrucción y muerte en Gaza, menos destrucción y menos muertes en Israel. Luego se repitió la escalada también siendo iniciada por Hamas en el año 2014, ahí hubo más de 2.500 muertos del lado palestino, y ahora volvió a repetirse con la misma forma. Inicia la escalada Hamas y la respuesta israelí va a volver y va a tener más efecto destructivo y va a provocar más muertes. Hamas sabe que en este tipo de pulseadas el que más va a padecer es el pueblo sobre el cual impera, porque no le pone sistemas de alarma ni defensa antiaérea, ni hay suficientes refugios. Están a la intemperie ante cada respuesta israelí. Y sabe Hamas que cada ataque que le haga va a ser respondido por Israel inexorablemente, porque cualquier país que recibe un ataque y puede detectar, tiene los instrumentos tecnológicos para detectar desde dónde vino ese ataque, va a responder y va a tratar de anular ese punto de ataque. Inexorablemente sabe Hamas que va a responder Israel y que quien más víctimas y destrucción va a padecer es el pueblo sobre el cual impera, el pueblo gazatí. Entonces, ¿por qué vuelve recurrentemente a este tipo de duelos que tanto martiriza a los habitantes de la Franja de Gaza? Porque el arma secreta de Hamas no son los proyectiles que le tira a Israel. El arma que verdaderamente usa Hamas son los propios muertos y el sufrimiento del pueblo sobre el cual impera, ¿no? La guerra de Hamas está librada en la dimensión de la opinión pública mundial, y allí el dolor de los gazatíes, la muerte de los gazatíes, la destrucción que sufren los gazatíes son el misil que lanza Hamas contra la imagen de Israel. Y hace blanco, porque en la dimensión de la opinión pública mundial está el flanco débil de Israel. Y el flanco débil de Israel es Netanyahu y su política de acrecentar y multiplicar los asentamientos en Cisjordania, fragmentando ese territorio, y también mantener clausuradas las negociaciones de paz. Esto es recurrente,
siempre ocurre el mismo infierno, siempre ocurre la misma tragedia y seguramente volverá a ocurrir de acá a unos años, cuando jamás haya vuelto a acumular misiles en sus arsenales y haya vuelto a restablecer las lanzaderas para reiniciar, con la excusa que encuentre en ese momento, una nueva escalada.